compañeros, buenas tardes doctor. El día de hoy, en esta oportunidad nos ha tocado los temas de pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco. Pero para que se pueda entender de una manera correcta el tema, tendríamos que mencionar la pericarditis aguda, que se podría decir que es el inicio de la enfermedad, y la complicación, ya la mencionarán mis compañeros, para que sea más entendible la exposición. De una manera de introducción comenzaré. Mi nombre es Juan Floriano y comenzaré hablando de la pericarditis aguda. Siguiente, por favor. Antes de todo, de hablar de la pericarditis aguda, yo les voy a explicar qué es el pericardio. El pericardio, siguiente, por favor, es una fibra serosa que envuelve el corazón y es el inicio de los grandes vasos. Cuando se inflama esta capa que envuelve el corazón, se llama o lo denominamos pericarditis aguda. Acá podemos ver en la imagen, ¿no?, el pericardio fibroso. Acá vemos el pericardio parietal, pericardio visceral, y acá es donde mayormente se va a ver el acúmulo de líquidos, ¿no?, en la cavidad pericárdica. Ahora, el pericardio, como les mencioné, es una fibra serosa y tiene tres funciones principales, que es la fijación del corazón y más que todo en un control excesivo en el caso de que haya movimientos posturales. Otra función sería la reducción que tiene esto con los órganos adyacentes, ¿no?, o aledaños al corazón. Y otra que va a servir como de barrera contra la extensión de neoplasias o infecciones. ¿Ya? En pocas palabras, la pericarditis es inflamación del pericardio que puede impedir un correcto funcionamiento cardíaco y con ello puede contraer peligrosas consecuencias. Ahora hablaremos de la etiopatogenia. La etiopatogenia, vamos a hablar que en su mayor porcentaje van a ser idiopáticas, seguidas de una causa infecciosa. Acá vamos a tomar un punto aparte. ¿Por qué? Porque mayormente las infecciones van a ser de tipo viral. En este caso, las del virus tipo Coxsackie AB, el virus ECO, el virus de la inmunodeficiencia humana, entre otros. También pueden ser de causa sistémica. En este caso pueden ser la IRA, insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? También se puede deber a neoplasias. En este caso mayormente suelen asociarse a cánceres de tumor, mama, de melanomas, ¿no? Esto también puede ser a causa de radiaciones, en el caso de pacientes que reciben radiación en concentraciones. Dicen que suele concentrarse esta radiación en órganos contiguos al corazón. En este caso podría ser la pleura, ¿no? Pueden ser de causa autoinmunitaria. Cabe mencionar que el propio cuerpo lo ataca. En este caso mencionaremos el lupus eritematoso y artritis reumatoide. También puede ser a causa de Mycobacterium tuberculosis. También cabe mencionar de que se puede presentar la pericarditis posterior a un infarto de miocardio. Y este es un síndrome característico, que es el síndrome de Dressler, que posteriormente les voy a explicar. También puede presentarse después de una cirugía, ¿no?, de pericardiotomía o cualquier otro tipo de cirugía cardíaca. Ahora hablaremos del cuadro clínico. El cuadro clínico mayormente se basa en una triada. La triada, ¿cuál va a ser? El dolor en el pecho. El dolor del pecho suele comenzar de manera súbita, repentina, y va a comenzar en el área precordial. Esto suele extendirse al área del cuello, las extremidades superiores, a la zona de la espalda, para ser más exacto, en la zona interescapular, y suele irradiarse hasta el abdomen o los flancos. ¿Ya? Este dolor suele aumentarse a la inspiración profunda y también en la tos, la delusión y en los cambios posturales a consecuencia de las modificaciones del retorno venoso. Ahora, también va a presentarse fiebre y es un signo característico el roce pericárdico. El roce pericárdico es como un sonido entre crujido y tenemos que saber diferenciarlo, porque tal vez lo podemos confundir con otros ruidos cardíacos, ¿no? El roce pericárdico es tipo sonido corrioso y en forma de crujido. ¿Ya? Ahora, los métodos de diagnóstico es muy importante porque esto va a complementar y poder definir el plan de tratamiento que voy a seguir con mi paciente. En este caso, vamos
hacer útil de un EKG, un electrocardiograma. Acá vamos a ver algo muy peculiar de la pericarditis, en el cual en la elevación del segmento ST, este es un EKG normal, en lo que acompaña el segmento ST va a acompañarse de una concavidad, o sea, de una curvatura en concavidad. En cambio, en el infarto agudo de miocardio va a acompañarse de una curvatura, pero en convexidad. Es la diferencia. Otra cosa también es de que el PR en la pericarditis suele encontrarse deprimido, ¿no? Respecto al origen de donde se inició la onda. Y en cambio en el infarto agudo de miocardio suele estar elevado. Esto suele estar elevado, ¿no? Y bueno, otros métodos de análisis, como son análisis de sangre, el ecocardiograma va a ser muy importante porque con esto podemos definir en caso sospechemos de que hay un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es cuando ya este cúmulo en la cavidad pericárdica no ha sido tratado y va aumentándose progresivamente. Va aumentándose progresivamente, hay un aumento de la permeabilidad capilar y esto da salida a de que entren a la cavidad pericárdica proteínas plasmáticas, en este caso el fibrinógeno. El fibrinógeno posteriormente va a formar un tejido cicatrizal si no lo tratamos a tiempo, y posteriormente se va a convertir en adherencia, que las capas del pericardio van a pegarse, ¿no? Y eso posteriormente mis compañeros le van a explicar. También una radiografía de tórax. En este caso podemos ver que la radiografía de tórax, mayormente en las complicaciones vamos a ver el engrosamiento sobre todo del pericardio. Bueno, y la tomografía computarizada y la resonancia magnética son ya, ¿no?, métodos de diagnóstico más especializados, ¿no? Son imágenes transversales que te van a dar una imagen precisa y de qué está ocurriendo en el pericardio. Ahora hablaremos del tratamiento. Bueno, el tratamiento mayormente va a depender de la causa. Si es de una causa microbiana, se tienen que administrar o prescribir los medicamentos correspondientes. Pero mayormente se dice que los tratamientos de primera línea van a ser los AINES. En este caso puede ser ibuprofeno, un ácido acetilcisteína, o también puede acompañarse de colchicina, que son medicamentos antiinflamatorios. También se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y bueno, si es una causa autoinmune, como les mencioné, se utiliza corticoides. Ahora hablaremos del síndrome de Dressler, que es la pericarditis posterior a un IAM, ¿no? Suele darse dentro de 1 a 2 semanas, es de carácter autoinmunitario, y el cuadro clínico se va a basar en las 3 itis: pericarditis, pleuritis y neumotitis, con o sin asociación de artralgias. Ahora, las complicaciones que acá mis compañeros van a ahondar en el tema van a ser la pericarditis recurrente. La pericarditis recurrente es cuando ya se trató esta pericarditis, pero por cosas idiopáticas vuelve a presentarse la pericarditis. La pericarditis constrictiva es cuando ya ese exudado de fibrinógeno ya se vuelve cicatrizar y forma adherencia, ¿no?, que ya mi compañero va a mencionar. Y bueno, el derrame pericárdico ya cuando hay bastante... Ahí se podría definir si es agudo o crónico, va a depender más que todo del volumen. Y bueno, el taponamiento cardíaco es cuando está tan inundado la cavidad pericárdica que los ventrículos no logran hacer una buena sístole y diástole, ¿no? Como sabemos. Bueno, un aporte de últimas investigaciones. Se dice que Ducanto, Brandon y Páez, con su título de pericarditis aguda en el adulto, aprobado en septiembre de 2014, se dice que el diagnóstico es principalmente clínico, caracterizándose por la triada que les mencioné: dolor torácico, roce pericárdico y fiebre. Y los medicamentos de primera línea son los AINES. Se dice que la complicación más grave que podría tener la pericarditis es el taponamiento cardíaco, aunque lo más frecuente es que se curse sin complicaciones. Yo soy mis compañeros. Ya, perdón, antes que inicies, ¿podrías colocar la diapositiva de EKG? Dices tú lo hablabas en la pericarditis. Diapositiva, ¿no? La pericarditis clásica, podemos llamarlo. En el segmento ST normal, ahí la está viendo, ¿cierto?
se acompaña o sea, la elevación del segmento ST se acompaña de una concavidad. Ya. Pero, en ese segmento rojo que dices que sería la forma que te da la pericarditis, ¿dónde estaría más o menos el ST, no, el QRS, digamos? Aparentemente. Ese sería el QRS. QRS, ese sería el QRS. ¿No? Y este de acá sería el la onda T. Se tiene que bajar. Ese sería la onda T, digamos así. Ese se acompaña de una concavidad. O sea, de la elevación se acompaña de una concavidad. Es lo que me he podido leer en la literatura. Y la que se diferencia a través de un IAM es que el IAM suele acompañarse de otra elevación, pero de convexidad. ¿No? Es lo que he podido ver. Concavidad. En ese segmento, doctor, ocurre la eyección, la fase de la eyección del ciclo. Yo le pregunto, a ver qué me dice Lozano Becerra Harold. ¿Qué opinas al respecto de esa onda T? Para empezar, la onda T en esta pericarditis. No se distingue. Yo creo que en la parte de acá no estoy distinguiendo ni el segmento ST de la onda T, ¿no? Creo que se ha juntado todo solo, por lo que veo. Claro, tal vez si hubiese, como en los puntos que nos brindaron nuestro delegado, mencionaban bastantes puntos, pero menos el diagnóstico. Y por eso yo quise andar en este tema del EKG, pero como no mencionaban el diagnóstico, Claro, no me traía más en aparentemente esta es la figura que te va a dar el EKG en un cuadro de un paciente que tiene un cuadro de pericarditis, ¿no? Yo me refiero a esto de acá. Tú me dices de que esto vendría a ser la onda T, que vendría a ser esta normal, digamos así. ¿Yo? Sí. No. Yo creo que se ha juntado esos dos porque la onda T representa la repolarización ventricular. Entonces ahí no distinguimos ni el segmento ST ni la onda T. Claro. Se ha juntado todo uno ¿Es solo. patológico? Claro. ¿O es normal? No, sería lo patológico. Entonces, para que, si yo le preguntaría a tu compañero Godoy, Romero, ¿quién es? En un EKG, si estamos de acuerdo con eso, en un EKG, ¿cuál es la diferencia que encuentras en cuanto a la onda T de un EKG normal a un EKG, el segmento ST, ojo bien, Harold, ¿no? Perdón, bien, entonces Harold. No, según la literatura que he leído, tengo entendido que cuando es cóncavo solamente es para vagotomía y es convexo para los dos, para cuando es pericarditis e infarto. Cuando es pericarditis. Inclusive podemos, según lo que he leído, si bien es cierto de S a T, Sí. T sería la curva, pero de ST está hacia arriba. Y ST hacia arriba también indica lo que sería daño subepicárdico, si no me equivoco. Claro. Pero ¿está de acuerdo que esta es la figura que se ve en una pericarditis? Sí, Más o menos. igual que la del infarto agudo. Igual que el TIAM, ¿no? Estas cositas que parecen, hay que grabárselas, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en una pericarditis, efectivamente, si este es el EKG normal, ustedes van a encontrar algo que es anormal, ¿no? ¿No? Si no es. Si no es, ¿no? Vamos a encontrar algo que no es normal, pues obviamente, ¿no? ¿Ya? Dame tu lapicero. La siguiente, next. No, eso no creo. No, disculpe. Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar sobre la pericarditis constrictiva, que básicamente es la continuación de lo que estaba hablando mi compañero, de una pericarditis aguda. Bueno, más que todo, en líneas generales, podemos decir que es una enfermedad
enfermedad producida por una inflamación prolongada del pericardio. En este caso, la pericarditis aguda se le puede decir que es una inflamación que va de la primera a la sexta semana. Una pericarditis constrictiva sería de la semana 6 a más. Bueno, consiste más básicamente, no sé si ustedes pueden ver, en el engrosamiento de la capa del pericardio. Hay una fibrosis y una calcificación de este. Por eso es que en este caso produce alteraciones en las aurículas y ventrículos, y en el cual no hay un buen funcionamiento del corazón, como se dice. Pericarditis constrictiva, podemos decir que la mayor frecuencia de pericarditis constrictiva es tuberculosa, es bacteriana, a diferencia de la en menor cantidad, que sería por virus o idiopática también, que no se sabe exactamente de dónde se produce. Bueno, vamos a hablar sobre etiopatogenia. Encontré básicamente pericarditis constrictiva crónica y una pericarditis constrictiva transitoria. Ustedes pueden ver. La constrictiva crónica principalmente aparece después de la pericarditis aguda, como ya les decía, la que estaba explicando mi compañero. También un hipotiroidismo, y la causa de esto es de que, bueno, tiene dos causas. Hay un derrame pericárdico o una pericarditis crónica. En este caso, la pericarditis crónica, que por cristales de colesterol asociados a un mixedema. Es el problema que tiene, como conocemos, es el problema que tiene la glándula tiroides. Claro, tiene el problema de la glándula tiroides y asociado a este mixedema. También se debe a tumores metastásicos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, un sarcoma, un melanoma, leucemia, cáncer de la sangre, como se dice, linfoma, problemas en los linfocitos. Y la pericarditis constrictiva transitoria es con mayor frecuencia, también conocida, es una infección y es una inflamación post-pericardiotomía, o es idiopática, como les decía, que no se encuentra exactamente un factor que pueda afectar o puede ocasionar la pericarditis constrictiva. Siguiente, las causas. En este caso, por ejemplo, encontrar las causas infecciosas, que casi la mayoría, como decía, es tuberculosis, por la tuberculosis PBC, bacterias, hongos, virus, parásitos, colagenopatías, lupus, creo que también conocemos, lupus es la eliminación de entre células, por así decirlo, entre propias células, una artritis reumatoide también, neoplasias, linfomas, cáncer de mama, pulmón, mesoteliomas también en este caso. Cirugía cardíaca previa. A esto sí también, por eso es que a veces se recomienda, por ejemplo, en una operación, como se dice, en una cirugía, que no tanto lo conocido como el manoseo, en este caso, del pericardio, porque al ser operado empieza, como se dice, empiezan a tocar mucho, ya sea los órganos que están a la periferia, en este caso del corazón, y pueden ocasionar una reacción fibrosa o calcificación. Causas metabólicas o genéticas, por ejemplo, la uremia, que sería una causa metabólica, y genética, un enanismo muy libre. Un enanismo muy libre porque se dice que básicamente afecta a 4 órganos en este caso. Bueno, el nombre de muy libre viene casi las iniciales de los nombres en inglés. Muy libre viene de corazón, de hígado, cerebro y de ojos. Radioterapia de tórax. En este caso también es tener mucho cuidado, porque anteriormente, cuando recién se estaba investigando, recién se estaba utilizando las radioterapias, había un mal manejo. Por eso es que cuando hacían una radioterapia de tórax, afectaban a los órganos adyacentes al corazón, y al pasar eso había una inflamación. Por eso es que ocasionaba casi lo que... Idiopático, como les dije, no se encuentra absolutamente a veces de qué se proviene o de qué sale esa enfermedad, ¿no?
Cuadro clínico. El cuadro clínico tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Más que todo tiene problemas en el corazón derecho, ya sea aurícula o ventrículo derecho. No bombea muy bien la sangre. Derrame pleural derecho. También se acumula, hay un cúmulo de líquido, en este caso en el tórax, en los pulmones, y hay un derrame. Una ascitis, es acumulación también de líquido, pero en este caso en el abdomen. El signo de Kussmaul, aumento de la presión venosa central, la presión o la fuerza con la que sale la sangre, por así decirlo, perdón, es aumento, es muy fuerte. Una ingurgitación venosa yugular, es cuando la vena yugular está muy extendida y tiene bastante espacio y hay bastante cúmulo de sangre. La disnea, como todos conocemos, dificultad para respirar, pero esto sí dice que va de menor a mayor, pues, ¿no? Va de menos a más. Cuando tiene una pericarditis aguda, por así decirlo, tiene problemas, pero pocos. Va una pericarditis constrictiva, va en gran aumento. De hecho, que también va a haber fatiga, edema, va a haber un hinchazón. Mayormente se da en las piernas, el hinchazón, y en los tobillos. Y hay casos que también se ha visto que también esta hinchazón se puede dar hasta en el propio hígado. Y también debilidad del paciente. Bueno, con tratamiento. Aquí también casi lo principal, porque ya también mi compañero me dijo, el diagnóstico, que más que todo es un electrocardiograma y una radiografía de tórax, lo que mayormente se utiliza. Pero para poder utilizar esto, por ejemplo, o también como decía, resonancia magnética, pero lo más importante de todo esto, aquella persona que tiene una pericarditis constrictiva, lo primero que tiene que hacer es una pericardiectomía. ¿Y qué es una pericardiectomía? Es la extirpación total o parcial, en este caso del pericardio, para que no tenga complicaciones. O también se puede hacer una resección pericárdica. La resección pericárdica es la unión, o se abre, hay una ventana, por así decirlo, entre las pleuras para poder tratar de sacar ese líquido. Y con antiinflamatorios, ya sea los AINES, la colchicina, se puede llegar a tratar de 2 a 3 meses. Pero si en caso ya no puede, ya no se está viendo respuestas o no se está viendo soluciones, es mejor ya más adelante hacer una pericardiectomía. Pero se dice de que aquellas personas que a la mayoría se les ha hecho una pericardiectomía, solo el 10% han vivido. Es un poco difícil en este caso para vivir. Y bueno, a veces también se utiliza ese corticosteroides para el dolor y para la inflamación. Aportes de investigación. Puedo leer casi un fragmento de lo que están leyendo. Dice: estudios previos realizados en Estados Unidos indicaban un posible aumento de etiologías específicas de la pericarditis constrictiva, sobre todo los casos aparecidos tras cirugías cardíacas o radioterapias. Sin embargo, los datos de países en desarrollo con alta prevalencia de TBC, como los de África, apuntan a que esta puede ser la causa predominante y por lo tanto el espectro etiológico de la pericarditis constrictiva se ve afectando principalmente por la presencia de TBC. Básicamente todo esto habla que el principal problema de la pericarditis constrictiva es la tuberculosis. Y lo que se está haciendo ahorita es un estudio, como así decirlo, investigando tanto para poder tratar en su tiempo TBC y no haya complicaciones en este caso con el pericardio, ¿no? Bueno, eso sería todo, la biografía. Gracias. Habías hablado con respecto al hipotiroidismo, ¿no? Como consecuencia, me parece. Como causa. Y el hipotiroidismo, para mi querido amigo Víctor Matamoros, ¿qué opina del hipotiroidismo? ¿Cree que sea una causa? ¿Dónde está? ¿Crees tú que sería una causa? Es una etiopatogenia, perdón. Claro, como etiopatogenia. El hipotiroidismo es decir, una disminución
Para empezar, ustedes en fisiología sí han llevado la glándula tiroides. Todavía no llevan una parte de endocrinología, ¿no? Acá en fisiopatología, ¿no? Pero sí les diría yo de que no está fuera de la realidad, porque ¿cuál es la hormona T3 y la T4? ¿Cuál es su accionar a nivel metabólico? Tiene un accionar a nivel celular. Sí, pero me refiero, tiene una acción, una función. Acelera mayormente la glucogenesis. Número 1. Termorregulación de muchos Porque tiene que haber una homeostasia, ¿no? Un equilibrio. ¿Recuerdan ustedes de que hay el factor la TSH, ¿por quién es elaborada? Por la parte de GI, ¿no? La obra anterior, ¿no? Y esa a nivel hipotalámico que tiene el factor liberador, le manda a la hipófisis, la hipófisis manda ¿qué cosa? Latino estimulante, ¿a dónde lo manda? La hipófisis central, al órgano, la tiroides, ya recibiendo la orden, elabora todo lo que tiene que elaborar para que mande al corriente ¿qué cosa? Las hormonas respectivas que van a tener una acción, ¿dónde? A nivel, no, a nivel celular ya, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo amarrarías con respecto a una? Si hay un hipotiroidismo que está hablando. Fuentes, no tu nombre. Richard, ¿qué tal? Si dice que la entipatogenia, dentro de la entipatogenia, pone el hipotiroidismo, significaría que la T3, la T4, o sea, las hormonas de la tiroides, ¿cómo estarían? ¿Altas o bajas? Bajas. Por lo tanto, él dice que una de las causales podría ser, y yo estoy de acuerdo, ustedes también me parece que sí, ¿no? Porque lo que dice su compañero Dicker, en un hipotiroidismo, ¿qué está pasando? Hay una disminución. Pero ¿qué va a pasar con el metabolismo celular? ¿Va a actuar en el anabolismo o en el catabolismo? Y si no tienes, hay deficiencia, disminución de la hormona, vamos a tener problemas. Y una de las causas, ojo, lo va a llevar lo que es compañero. Mucho cuidado, puede ser pregunta de examen. Yo le puedo tomar, porque les he dicho bien claro de que el 50% de las preguntas de un examen teórico que yo doy es de los seminarios. ¿Cómo te ríes, no? Ya, y Floriano, Juan Carlos, ¿tienes? ¿Y tú también no? Sí, todavía no. 21, 22. ¿Cuántos son del grado? 3 nada más. No, ¿cuántos son? 23. 23. Y han venido solamente 22, ¿no? Han venido. ¿Quién no ha venido? ¿Quién no ha faltado? ¿Quién ha faltado? Alguien ha faltado. Ya. Vale, señorita. ¿Quién es esto? De Lima. Lima, lo representa. A ver. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco va a ser el aumento de la presión en el corazón, que va a ser debido a la acumulación de sangre o líquido en el espacio pericárdico mayor a 50 mililitros. Bien, con respecto a la hepatogenia, vamos a tener primero de que el pericardio va a ser una membrana de consistencia fibrosa, o sea, por lo tanto va a tener dificultad a la hora de distenderse. ¿Pero qué pasa en esta patología? De que va a haber una acumulación, pero que va a exceder la capacidad de este espacio pericárdico. Por lo tanto, va a causar el aumento de la presión torácica. Al irse acumulando más,
al irse acumulando más y más líquido, va a causar anomalías o un retraso en el paso de la sangre en lo que es el ciclo cardíaco. Acá vamos a recordar un poco de fisiología, que lo que es el ciclo cardíaco, que tiene 4 etapas, que es el llenado ventricular, tenemos la contracción isovolumétrica, que va a ser el cierre de la válvula interventricular. Luego vamos a tener la eyección, la fase de la eyección, que va a ser el paso de la sangre a la aorta, y pues la cuarta fase, de que va a ser la relajación isovolumétrica, que va a ser el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares también llamadas, y va a ocasionar el segundo ruido cardíaco. Eso es algo que hemos visto en fisiología. Pero ¿qué pasa acá? Que en cada diástole se llenan con menos cantidad. Es decir, la capacidad que tenemos, el volumen telediastólico, que es de 120 mililitros, que es la capacidad del ventrículo, no va a ser llenada en su totalidad. ¿Por qué? Por la misma constricción que va a hacer el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en cada diástole se va a llenar con menos cantidad de sangre. Va a haber un aumento de la presión debido a esta acumulación, y pues lo que va a ocasionar esto va a ser que el tabique interventricular se va a doblar hacia el ventrículo izquierdo, por lo tanto lo va a constreñir más. Y el ventrículo izquierdo, ya después de su llenado con poco volumen, va a pasar a la fase de eyección, por lo tanto a la aorta va a llevar menos sangre, o sea, va a haber una reducción en el volumen sistólico. Bueno, ¿no? El volumen sistólico en la eyección va a disminuir el volumen sistólico, lo que va a causar un desarrollo del shock obstructivo, que va a pasar ahí, y es donde ahí va a aparecer la tríada de Beck, y va a dar una indicación de un paro cardíaco inminente, es decir, un paro cardíaco que próximo a venir. Sobre la tríada de Beck vamos a hablarlo en el diagnóstico. Bien, sobre las causas vamos a tener de que va a haber diversas causas que nos van a llevar a un taponamiento cardíaco. Los principales, pues tenemos al aneurisma aórtico disecante, al cáncer pulmonar, ataque cardíaco, el infarto agudo de miocardio. Entre las otras tenemos la insuficiencia renal, que vamos a mencionar en el caso clínico que vamos a presentar. Pericarditis causada por infecciones virales o bacterianas, heridas del corazón. En el cuadro clínico tenemos la tríada de Beck que he mencionado, que va a constituirse por la hipotensión, que va a ser debido a la disminución de la eyección, ¿no? Disminución del volumen sistólico, telesistólico. La distensión de las venas yugulares, acá como podemos ver en una imagen, debido al pobre retorno venoso que va a llegar al corazón, y los ruidos cardíacos alejados. Los ruidos cardíacos alejados se van a escuchar disminuidos debido a esta acumulación misma, ¿no? De un espacio extra que está invadiendo. Vamos a tener los signos y síntomas de shock, taquicardia, disnea, estado de conciencia disminuido. Con respecto al diagnóstico, se puede diagnosticar radiológicamente con un ecocardiograma, radiografía de tórax y resonancia magnética. En el ecocardiograma vamos a tener de que va a ser el más recomendable, ya que no es un procedimiento invasivo, y pues vamos a tener una información rápida y valiosa. Acá tenemos la muestra de un ecocardiograma, y este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Acá tenemos el espacio interventricular que está engrosado, excesivamente engrosado. En algunos casos también se puede ver en el ecocardiograma el colapso ventricular, ya sea del ventrículo izquierdo, ¿no? Luego en la radiografía de tórax, pues según la literatura, no es como que muy recomendable, pero en la radiografía de tórax se puede ver levemente pues un corazón globoso, es decir, un corazón con un crecimiento más de lo normal, ¿no? En la resonancia magnética vamos a tener acá pues un aumento en lo que es la silueta del pericardio. Nada más se puede ver tanto en la resonancia magnética. Y pues en el EKG, en el electrocardiograma, vamos a ver las alteraciones del segmento ST, que es el segmento que se va a dirigir en la parte de la eyección. Como dijimos, va a disminuir el volumen sistólico, y obviamente pues va a haber una alteración en esta parte del segmento. Bien, con el tratamiento, esta emergencia vamos a tener que va a requerir definitivamente hospitalización para poder estabilizar al paciente y ayudar en la administración de oxígeno para bajar la carga de trabajo del corazón. Reposición de volumen para mantener la presión sanguínea normal, administración de medicamentos que aumentan la presión sanguínea. Pero lo principal es la pericardiocentesis. La pericardiocentesis va a ser para drenar el líquido que se encuentra alrededor del corazón y retirando parte del pericardio. También se le llama ventana pericárdica. Según también la literatura sobre la pericardiocentesis, antes de la cirugía, si ya se lleva a mucho y necesita una reparación quirúrgica,
la pericardiocentesis nos va a ayudar en primera instancia, ya que dentro de la cirugía, si hemos hecho previamente esto, nos va a ayudar a no tener paros cardíacos dentro de la cirugía y evitar complicaciones. Bien, acá tenemos una imagen de pericardiocentesis pasando, bueno, la más recomendada es la que pasa del hueso sigmoide, que es del esternón. Abajo del hueso sigmoide pasamos al espacio pericárdico, sacamos un poco de muestra que también lo vamos a llevar a patología, y pues ahí cuando estemos en el pericardio va a haber alteración también de las ondas y al retirarlo va a volver a la normalidad. Bien, ahora mencionamos el caso clínico, lo mencionamos. Femenina de 43 años, consulta por disnea, lo que hemos mencionado, lo de shock, progresiva de días de evolución hasta hacer mínimos esfuerzos. Unos meses antes había sido tratada de cáncer de mama, metastásico, con quimioterapia y radioterapia. Tiene incurvitación yugular hasta el ángulo mandibular y pulso arterial paradójico, ¿no? Lo que dijimos del electrocardiograma. El EKG muestra una taquicardia sinusal y alteración de ondas P, Q, RS y T. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es? Bueno, taponamiento cardíaco por metástasis pericárdica. ¿Por qué? Bueno, yo lo he visto por las ondas del EKG, que va a mostrar una alteración del PQRST y también del cáncer de mama, que es una causa que ya hemos mencionado también. Por la causa lo he sacado, y por disnea, también tiene disnea, presenta disnea la paciente, del cáncer, disnea y el EKG alterado. ¿Y la quimio y la radioterapia? La quimio del cáncer de mama, con quimio y radioterapia. Lo lleva a un probable taponamiento cardíaco, pues. Claro. Es como que es algo que lo puede causar, dentro de las causas que están mencionadas. Claro, esa es la más probable diagnóstico de ese pequeño caso. Y Hay algo que quería aquí decir. tenemos la bibliografía. Muy bien. Hay algo que quería decir. En cuanto al tratamiento del primer expositor, ¿habías hablado solamente de que en primer lugar usaban los aires nomás, personalmente? Bueno, eso es lo que pude rescatar en una investigación del 2014. Pero, ¿qué dicen sus dos compañeros de grupo? ¿Recuerdan ustedes que su segundo compañero habló de algo del África, me parece? Sí. ¿Cuál es la incidencia mayor de pericarditis en el África? ¿La causa mayor cuál es? TBC. Entonces, ¿crees tú que dejarías de lado usar este tratamiento específico? Por lógica, más. Por comorbilidad, ¿no? ¿Ah? Pero sería ya Primero cuestión sería- de un examen más minucioso en patología. Claro, si encontraste TBC, o sea, la vacila de cuello que Ahora encontraste, sí lo cojo. Bueno, también se daría tratamiento. tendrías que usar el tratamiento antibiótico de ley, Claro, todo el obligatoriamente, como primera posibilidad diagnóstica, si no, si sabes que ahí te el vacío metido, te está dando el problema. Tienes que usar qué cosa, Richard, ¿no? ¿Qué cosa tienes que usar ahí entonces? El tratamiento antibiótico específico, no tienen por qué saberlo, pero es un tipo de medicamento que es la isoniazida, rifampicina, estambutol, todos los que usamos en los países tercermundistas como el nuestro, países pobres. Al mencionar el África, pero nosotros somos un país pobre. Y tenemos un alto récord triste, vulgar, lamentable de decir que somos el segundo país en América Latina de PVC. Y el cono este nuestro de aquí, de Bache y Tartre, en primer lugar, en cuanto a multidrogo resistente, ¿no? A lamentable decir que la triste y penosa realidad. Ay, doctor, me falta mencionar de que con respecto a la triada de Beck, o sea, no necesariamente, si un paciente no presenta la triada de Beck, no significa que no tiene taponamiento cardíaco, porque ya que un tercio de la población va a tener la triada de Beck, que tiene taponamiento cardíaco. Y antes de que saques esa de aquí, yo le quiero preguntar a tu compañera, Catherine Montalbán, ¿cómo está? Catherine, ¿por qué habría hipotensión en tu cuadro clínico? ¿Crees tú? Alguien que lo tenga ahí en la mesa puede levantar la mano y decir, ¿por qué habría hipotensión? Un momentito tú. ¿Quién me puede decir por qué habría hipotensión? Allá. No estoy seguro, pero creo que porque... No, si estás seguro. Entonces eso es una... Hipotensión, ¿por qué habría en la realidad de Beck hipotensión? ¿Por la misma distensión de las venas? No, ¿Qué es esto? Porque la vejiga interventricular ocupa
espacio y hay menos volumen de sangre que sale hacia la aorta. Ella te habló claramente de la fisiopatología, de lo que está pasando en ese problema. Dilo. La hipotensión es por la disminución de la eyección, o sea, del volumen sistólico. Mucha becata, ¿no? Se supone que es la fase ya final, entonces del paso de la sangre en el corazón. Por lo tanto, si no se expulsa la cantidad de porque si no se expulsan los 70 mililitros que necesitamos, adecuada, ¿no? ¿Qué va a entonces hacer? va a haber hipotensión. Caballero, pues, Disminución del volumen. entonces va a haber este problema. ¿Se dan cuenta ustedes que la fisiopatología es solamente relacionada? No es cuestión de memorizar. El que memoriza está reventado. Se relaciona con la fisiología del ciclo cardíaco. Exacto. Me dejo entender claramente, ¿no? Muy bien. Usted, la señorita. La marca Isaías Tiffany. Dice, Tiffany. Sí. Y el primero fue Floriano. Richard, pulso paradójico que hay. Un demonio Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo hoy día vamos a presentar el tema infarto agudo de miocardio. Empezamos diciendo que el infarto agudo de miocardio, también conocido como paro cardíaco, simplemente y comúnmente conocido como infarto, es la muerte de células cardíacas provocado por una isquemia debido a un desequilibrio entre el gasto y la demanda en la circulación coronaria. También vamos a decir que la causa principal del infarto agudo del miocardio va a ser la enfermedad de las arterias coronarias con riego sanguíneo insuficiente, que va a provocar un daño tisular debido a una oclusión en una de las arterias coronarias. De ahí, unos datos extras va a ser que la causa principal de muerte a nivel mundial de hombres y de mujeres va a ser exactamente el infarto agudo del miocardio. Y por definición, esta enfermedad es definido como una emergencia médica, por lo tanto debe de ser atendida rápidamente. De ahí, el infarto agudo del miocardio se va a presentar en pacientes con cardiopatías isquémicas. Tanto es el caso de pacientes que saben de su diagnóstico y están llevando un tratamiento, como de los pacientes que no conocen de su diagnóstico. También el infarto agudo del miocardio va a ser precedido por antecedentes de angina inestable. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es un dolor torácico que a medida que pasa el tiempo la frecuencia va a ser mayor y la intensidad también. También sabemos que el miocardio sufre un infarto cuando existe una enfermedad coronaria avanzada. Esto se debe a la ruptura o la ulceración de una placa de ateroma causada, que va a provocar una oclusión, una obstrucción de una de las arterias coronarias. Factores de riesgo del infarto agudo del miocardio. Vamos a tener varios, pero estos van a ser los principales. Empezamos con la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la obesidad, y también vamos a decir que el infarto agudo del miocardio se da mayor en hombres que en mujeres. Uno de los factores de protección va a ser la actividad física, por eso es muy recomendable a las personas que sufren de alguna enfermedad del corazón hacer una moderada actividad física siempre. De ahí sabemos que en las mujeres, continuando, perdón. En las mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas, sumado más un factor de riesgo, en este caso el hábito de fumar, va a ser mayor el riesgo a sufrir un infarto agudo del miocardio. También conocemos que la inflamación o el depósito de calcio van a ser pasos o procesos a la formación de placas ateroscleróticas en la pared íntima de una de las arterias coronarias. También tenemos a la proteína C reactiva, que va a ser un marcador no específico y que nos va a ayudar a predecir el riesgo de un infarto, pero no solamente el riesgo de un infarto, sino también de diabetes mellitus o de un accidente cerebrocardiovascular.
De ahí tenemos al síndrome coronario agudo. ¿En qué consiste esto? Este síndrome va a ser un agrupamiento de los síntomas que se debe por la obstrucción de una de las arterias coronarias. De ahí, si hay una deficiencia de flujo sanguíneo y esto es prolongado, va a producir la muerte de células cardíacas por necrosis, y en este lugar se va a formar una cicatriz de colágeno permanente. Este tejido fibrótico a la larga puede causar trastornos rítmicos cardíacos, como también puede aumentar el riesgo a la aparición de un aneurisma ventricular. Trastornos ritmocardíacos o las arritmias, como aquí indica. Bueno, antes de eso vamos a empezar. Lo que va a producir este tejido nuevo fibrótico, producido por la necrosis después, va a producir que los impulsos nerviosos se lenticen. La diferencia de la velocidad entre un impulso nervioso sin la enfermedad y con esta enfermedad va a producir un proceso conocido como circuito de reentrada. ¿En qué consiste este proceso? Va a ser que el impulso nervioso que sale de un nodo, una vez llegado a este tejido fibrótico, va a hacer que este impulso regrese a su nodo originario, produciendo, bueno, en eso consiste este circuito de entrada. De ahí, como habíamos mencionado, las arritmias. Las arritmias más conocidas vamos a tener dos: la fibrilación ventricular, que va a causar una contracción muy intensa y que a la larga te va a producir la muerte, y tenemos a la taquicardia ventricular, que tiene un pronóstico menos letal a comparación de la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular van a impedir que el corazón bombee eficientemente la sangre. Por lo tanto, va a producir también que haya una mayor isquemia y que el infarto sea más extenso. Siguiendo con la exposición, tenemos a mi compañero Hugo. No, podría regresar al anterior. Habías hablado de las arritmias que te van a llevar a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿no? Que una es más letal que la otra. ¿Y qué habías hablado? ¿Cuál es el concepto de fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular va a causar que las contracciones sean más fuertes. Más fuertes las contracciones. Las contracciones son más duras, más fuertes, más potentes, digamos así, y claro, va a llevar a la muerte. En cambio, la taquicardia ventricular es menos letal. Perla Lucas, ¿quién es Perla Lucas? ¿Qué dices con respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Con lo que dice su compañero? ¿O no? Sí, en parte sí. La fibrilación ventricular más que nada sufre las fibras que conducen al impulso eléctrico al corazón. ¿Y qué dice Paola González? ¿También está de acuerdo o no? Paola. No, es que yo recién, ¿no? Esto, y Madalena Guarcho. También estoy de acuerdo con la fibrilación ventricular, que es más letal. Porque dicen porque en la fibrilación ventricular, las contracciones son más fuertes. Sí. Ya, señores. Gómez. Señores, veo que no estamos muy... Hay que leer, pero con lógica. Fibrilación ventricular o auricular. Esto de acá te mata, sí, pero no por lo que están diciendo. En la fibrilación ventricular, PPK, pues, fibrilación ventricular. Y podría tener muerte súbita con fibrilación ventricular, sí, pero ¿por qué? En la fibrilación ventricular significa que el ventrículo izquierdo hace esto. O sea, esta es la sístole que hace. Sístole y diástole. Pregunto, Richard, ¿está inyectando bien?
¿La contracción es buena? ¿Está saliendo la sangre por la aorta? Sale, pero en poca cantidad porque la presión no es... Entonces lo que dicen sus compañeros y sus compañeros es normal, es que tenga una contracción más fuerte, Mucho más rápido. Por favor, pregunten, vuelvan a leer bien. Fibrilación significa auricular o ventricular. La fibrilación auricular todavía es menos riesgosa. Pero la fibrilación ventricular, cuando el corazón fibrila de punta ventricular, es muerte prácticamente. Y ojo, y otro problema es que ustedes empezaron diciendo que en el infarto de miocardio hay dolor, etcétera, y paro cardíaco. No confundir el paro cardíaco con el infarto miocardio, el infarto de miocardio, ¿no? Porque el paro significa que el nódulo sinusal que hemos conversado dejó de, no dispara, y el corazón se paró, ¿no? Pero las arterias coronarias se pueden estar perfectamente bien, sino el impulso eléctrico que va por el haz de His, hemos conversado la semana antepasada, etcétera, etcétera, se bloqueó por X motivo y el corazón se paró. Tenemos un choque eléctrico con el desfibrilador, etcétera, etcétera, y puede que arranque de nuevo. Listo, lisiato. Pero no tiene infarto miocardio. ¿Cuántas veces a nosotros en la sala de operaciones del paciente ha hecho paro y la familia ni sabe? El paro lo sacamos del paro cardíaco y sigue trabajando. Ustedes están operando y de repente el anestesiólogo dice, momentito doctores, espérense, porque no raya. Hace todo lo que tiene que hacer el anestesiólogo y lo saca del paro. Un momentito todavía no arranquen, ponen su droga, todo lo que saben. Ya, sigan, entonces siguen operando. Y el cirujano, el vivazo, aquí, agarra, cuando dice paro, saca la mano. No tengo más que yo. Yo estoy abriendo, cortando, lo que tú quieres. Puede ser hígado, pulmón, riñón, lo que sea. Pero si la máquina dice que la anestesióloga dice que ya el corazón ha hecho paro, el cirujano, y es clásico, hacen así. ¿Está muerto o no? Entre comillas. El anestesiólogo tiene que empezar en piso, lo saca. Ya, continúen. ¿Entiendes? Pero el paro no es infarto. El infarto es lo que están diciendo sus compañeros. Necrosis, necrodiosis de una parte del tejido del ventrículo, porque se muere. ¿Y se muere por qué el tejido? Falta de... Doctor, pero la fibrilación ventricular no vendría a ser, bueno, si usted dice que son contracciones rápidas y no con mucha fuerza, entonces... ¿Está fibrilando? Ya, pero en el momento de hacer fibrilación tampoco estaría irrigando bien el corazón. No, pues. Entonces sí vendría a ser una causa de necrosis y de isquemia, porque no lo está irrigando bien. Pero es que lo que estábamos en la discusión es de que habían manifestado de que la fibrilación era una contracción potente. Ah, ya. Ah, ya. No, pensaba que estaban tratando su cabeza. ¿Todo? ¿Se está oxigenando bien? No. No, pues lo va a llevar a ABC, pero lo que no podemos pasarlo por agua tibia es una contracción potente. ¿Porque hay contracción potente en la fibrilación? Señorita, está en tercer año de medicina. Fibrilación está fibrilando, está aleteando nomás. Muerte puede darle. ¿Entiendes? Que es diferente a la fibrilación auricular. ¿Ya? Sí. Siguiente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar un poco de manifestaciones clínicas y tratamiento de infarto agudo de miocardio, ¿no? Primero tendremos presente que para saber que es un infarto agudo de miocardio tenemos indicadores. Por ejemplo, biomarcadores cardíacos. ¿Cuáles son los biomarcadores cardíacos? Por ejemplo, la troponina, la mioglobina y la creatinina. Ahora, ¿cuáles son los valores normales? Obviamente, porque para saber que esto me va a marcar una lesión debemos saber que está o aumentado o disminuido.
Entonces tenemos a la troponina, que su valor normal es de 10 picogramos sobre litro. De la mioglobina es 1,28 a 3,67. Y de la creatina de 0,7 a 1,3. En algunos casos se puede llegar a 1,5, ¿no? Siempre y cuando también veamos la masa muscular del paciente. Un EKG anómalo. Y un EKG anómalo, bueno, cuando nosotros vemos un EKG, para lo que es descartar o ver un infarto agudo de miocardio, tenemos que tener presente tres cosas importantísimas y esenciales, creo yo. Signos de isquemia, signos de daño al miocardio y necrosis. Ahora, ¿cómo lo vemos en un EKG signos de isquemia? Pues simple, nos vemos en la onda T. Daño al miocardio en el segmento ST. Y las ondas patológicas, las ondas Q patológicas me dan lo que es la necrosis. Entonces, bueno, aquí un pequeño error es ecocardiograma anómalo, para saber si es que hay ya como decirlo, partes que no se ven en el ecocardiograma, podríamos decir que ya están necrosadas. Y un trombo coronario, que podríamos decir que es uno de los más frecuentes y más, creo que fáciles de entender, ¿no? Pero para entender bien lo que es el EKG anómalo, quisiera andar un poco en lo que es un EKG normal. Entonces tenemos que el EKG normal está compuesto por 5 ondas, decirlo así. Tenemos la onda P, la onda QRS, que se conoce como el complejo QRS, y la onda T. Las ondas P y T son las ondas lentas, mientras que QRS son las rápidas. Tenemos que la onda P nos da idea de lo que es la despolarización auricular. La complejo QRS es la despolarización ventricular, mientras que la del T es la repolarización ventricular. Entonces podemos concluir de que Q a T es generalmente ventrículos y de P es aurículas. Cabe recordar que en el segmento P y Q, que es esto de acá, está lo que es la onda T auricular, que es la onda T de repolarización pero auricular. Aquí obviamente, aquí en el P es lo que es despolarización auricular, aquí inicia lo que es la contracción de las aurículas. Aquí por ejemplo se inicia en el nodo sinusal, va hacia lo que es el de Achof-Tawara, las de Hill, las fibras de Purkinje, y decimos que al inicio de la onda Q inicia lo que es la despolarización ventricular. Entonces aquí es donde inicia y termina en T. ¿Qué me da a entender eso? Que entonces aquí empieza a contraerse mi ventrículo y no termina aquí en T al final, sigue contraído mi ventrículo. Entonces tenemos que esta es la fase de eyección, que dura generalmente de 0.36 o 35, ¿no? Según literatura. ¿Qué tenemos aquí? La onda Q. En el complejo QRS, ¿qué me da a entender la onda Q? La onda Q, cuando yo veo la onda Q, pienso en que aquí se está viendo lo que es la despolarización del tabique septal, mientras que de la R y S es la despolarización de las paredes del ventrículo. Entonces tenemos, ¿cómo viene? Viene de P, viene de nódulo hasta lo que es sinusal, Achof-Tawara, fibras de Hill, fibras de Purkinje, y empieza a hacer lo que es mi tabique septal, termina con las paredes ventriculares. Tenemos al segmento ST y aquí es de la repolarización ya. Entonces, después de eso, tenemos aquí al EKG normal. Obviamente el EKG tiene derivaciones, ¿no? Tenemos la derivación 1, 2 y 3, a la derivación R, izquierda y, right, derecha, izquierda y de los pies. Y a las derivaciones precordiales, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, esto es un EKG normal. Y nosotros, este es un EKG de infarto agudo de miocardio. Si llegan a apreciar la diferencia, ahora lo vamos a ver bien. Tenemos primero fijarnos en la onda, como lo había mencionado, en la onda T. Fijémonos en la onda T. Para eso, en el EKG normal tenemos esto. En la onda T, tenemos que en D1 siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, D1 es aquí la 1. Tenemos a P, Q, R, S, T. T positivo. En 2 es positivo. En D3 generalmente puede ser positivo o negativo.